Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos aquí el día de hoy siempre transmitiendo y considerando la palabra de Dios. Recuerda, creemos en y respetamos la opinión de cada uno, pero a través de ese programa compartimos nuestra opinión, tratamos de compartir algo que nos pueda edificar, fortalecer, consolar, que se encuentra en el pensamiento plasmado en la palabra. Respetamos todas las opiniones, pero permítanos compartir en esta hora un pensamiento de la palabra de Dios. Vamos a considerar lo que es el Salmo 4. Hay un versículo muy bonito ahí que podemos empezar y tal vez podemos desarrollar más del Salmo, pero si no, me encantaría que pudiera prestarnos sus oídos y su atención para estar considerando este Salmo 4 en este día. El Salmo dice: responde cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y ciertamente termina diciendo: ten misericordia de mí y oye mi oración. Bueno, aparte que es un placer estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes, déjame decirte, la palabra de Dios es un libro maravilloso en el cual nos comparte ideas, nos comparte pensamientos y hay implicaciones en ella. Una implicación es algo que está ahí, pero muchas veces no lo vemos. Mira qué hermoso este salmo que dice: responde cuando clamo. Y quisiera detenerme unos instantes ahí. Ciertamente aquí el escritor, el autor, que se le conoce como salmista, que se considera que era David, tiene un clamor, tiene una petición, tiene una razón de llevar a Dios su necesidad. Entonces, qué curioso es que es un elemento común a muchos de nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento en la vida va a tener necesidad de algo. Y pues hay cosas por las cuales trabajamos y podemos afrontar, podemos ver de resolver con nuestras propias habilidades, con nuestro propio esfuerzo, utilizando nuestros métodos, ¿verdad? Pero hay cosas que muchas veces se nos van de la mano. Y ciertamente la palabra de Dios lo que ofrece es un consejo. Y este consejo es para aquellas cosas, fíjate bien, no es solo para aquellas cosas que son difíciles, sino que es para aquellas cosas de la vida cotidiana, aquellas cosas que son simples, aquellas cosas que son sencillas. Bueno, saludamos a todos los que están en esta hora conectándose, pues bienvenidos. Déjenme decirles, un placer compartir la palabra de Dios. Estamos considerando el Salmo 4 y decíamos, el salmista expone una necesidad. Existe un clamor. ¿Sabes? Un clamor es prácticamente un deseo desesperado. Es como cuando tú ves a alguien que está en un punto en el cual necesita una respuesta, necesita alguna solución, pero no la haya humanamente. Entonces surge lo que es un clamor. Y el clamor, vemos que el salmista lo está dirigiendo a Dios. Y es porque, fíjate bien, los salmos, quiero hacer un paréntesis acá, y es que los salmos son oraciones, son alabanzas, es adoración poética, musical, que era utilizada para alabar a Dios, para orar, para agradecer, para reflexionar, para confesar y buscar el consuelo divino. Pero ciertamente las necesidades que hoy en día afrontamos no es que simple y sencillamente estén ahí porque es la voluntad de Dios, no. Cuando Dios diseñó al ser humano, Él lo puso en un lugar, tú conoces el relato bíblico, en el huerto del Edén, y a causa del elemento llamado pecado que entró al mundo, que todo se vio afectado, todo se vio corrompido. Pero no era el deseo de Dios, fue la consecuencia de que el ser humano no supo obedecer, respetar los consejos y la guía del Dios Todopoderoso. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Tú fuiste creado para tener comunión con Dios. Tú fuiste creado para estar en un estilo de vida muy distinto al que hoy en día tenemos. Pero el estilo de vida que hoy tenemos es producto del pecado. Porque el pecado, cuando entró al mundo,
vino y contaminó todo. Y el producto de esa contaminación es que hoy tenemos enfermedades, hoy tenemos una fauna, una flora afectada, hoy tenemos dificultades producto de la competencia, el egoísmo y aquellos frutos que son productos del pecado. Y ciertamente no era la voluntad de Dios esto. Pero vienen situaciones difíciles a la vida. Vienen situaciones que quizás no vamos a poder resolver. Y estas situaciones difíciles que son producto del pecado, no era que fuera la voluntad de Dios que tú sufrieras, no era la voluntad de Dios que tú tuvieras una pérdida, no era la voluntad de Dios que tú estuvieras experimentando una crisis, sino que es producto de un conjunto de circunstancias que el ser humano permitió cuando abrió la puerta al pecado, que entrara al mundo. Pero si bien es cierto que venimos y experimentamos necesidades, dificultades, déjame decirte que aún hoy en día el ser humano siempre, tú sabes, el ser humano por naturaleza es un ser religioso. Por naturaleza, sí es cierto que Dios permitió que el ser humano tuviera la oportunidad de elegir si adorar a Dios o no. Pero ciertamente, a pesar de que todo ha sido decisión del ser humano, el ser humano siempre ha tenido un recurso. Y es este recurso el cual es volver a establecer esa comunión con su Creador. Cuando hablamos de la comunión con el Creador, como algunos están consultando, puedo ver acá las consultas que hacen, si bien es cierto que todo fue creado por Dios, Dios no creó al ser humano como un robot para que le obedeciera. Dios le creó al ser humano a su imagen y semejanza para que tuviese la oportunidad de decidir. Lastimosamente, tú conoces el relato bíblico, Adán y Eva le dieron la apertura al pecado y el pecado entró. Y genera hoy en día resultado de un conjunto de necesidades que muchas veces no podemos enfrentar, no podemos resolver por nosotros mismos. Pero ante la necesidad, siempre podemos buscar respuestas en Dios. Y esto es lo primero que nos comparte este salmo, porque el autor de este salmo dice, respóndeme cuando clamo. Y es porque el salmista sabía de que había un Dios, que existía un creador al cual podía ir y el cual estaba interesado en la comunicación con el ser humano. ¿Sabes? Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas, o aquellos oradores que pareciera que las palabras fluyen. Dios tiene interés en corazones sinceros. Aquí en Dice Pensamientos Bíblicos, recuerda, respetamos la opinión de cada uno, pero te queremos transmitir. Dios no le interesa un montón de palabrerío, Dios le interesa un corazón sincero, que cuando busque a Dios es porque ciertamente ha llegado al punto de comprender que necesita de Dios. Ciertamente, ante las dificultades, la opción más obvia que podemos encontrar, lo vemos reflejado cuando compramos algo. ¿Tú te has fijado que cuando compras, digamos, un DVD que comprábamos antes, un PlayStation o algún televisor, por lo general el televisor tiene un manual de instrucciones? ¿Tú te has fijado que ese televisor con ese manual de instrucciones ahí te dice, bueno, primero tiene que hacer esto, luego tiene que hacer esto otro, posteriormente tiene que hacer esto y mucho cuidado, no haga esto, no conecte algo a 110 en algo a 220 y tiene un conjunto de indicaciones para que las cosas salgan bien? Bueno, como dice Pensamientos Bíblicos, lo que compartimos, recuerda, respetamos tu opinión, pero lo que compartimos es lo que consideramos la regla infalible de fe y conducta, el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Y en este punto, el salmista expresa algo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En este punto, es curioso ver que ciertamente el salmista considera a Dios como la fuente de justicia. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque muchas veces
estimados, tendemos a ignorar el contexto que envuelve nuestras crisis. Oye, porque podemos decir, estoy en un problema, pero viene la pregunta, ¿cuál fue la causa del problema? ¿O por qué estás en un problema? ¿Por qué estás en una crisis en este momento? Y si somos bien honestos y hacemos una respectiva consideración de cuál fue la causa, podemos ver que en muchas ocasiones son nuestras propias decisiones, que en muchas ocasiones la causa del problema que estamos enfrentando hoy mismo es que en nuestro libre albedrío, dado por Dios, que no quiere robots que hagan lo que Él quiere personas, seres humanos, creados a su imagen y semejanza, que tomen la decisión, si es necesario buscarle o no. Entonces, en el libre albedrío tomamos decisiones que perjudican nuestra vida. Un ejemplo, imagínate que de repente tú tienes un problema porque de repente sientes que te duele un poco la garganta y te preguntas ¿por qué será? Y tú vienes y recuerdas que la noche anterior estuviste comiendo helado. Un niño pequeño le suele pasar. Él siente el efecto muchas veces, pero no se pone a pensar mucho en las causas, y a veces somos así. Imagínate al niño pequeño, come helado, amanece, llega a la 1, a las 2 comiendo helado. Así se escapó, se escondió donde él consideraba que nadie lo oía, empezó a comer helado, llegó a las 3 de la mañana comiendo helado y viene y se enferma. Al siguiente día se siente mal porque le afectó aquello que hizo, esa decisión que tomó. Así somos muchas veces, nuestras decisiones nos llevan a circunstancias. Y hay ocasiones también en las que no son nuestras decisiones, son situaciones que, dado que el mundo está contaminado, las personas muchas veces toman decisiones malas que nos llevan al encuentro. Quizás tu papá, tu mamá, tu esposa tomó una decisión mala y te llevó en el encuentro, pues te llevó a un conflicto, te llevó a un problema, te llevó a una crisis. Entonces, ya sea que aquellas cosas que estemos enfrentando, aquellas crisis que estamos enfrentando hoy en día, sea algo que nosotros somos responsables o no somos del todo responsables, somos copartícipes de aquella situación, porque lo permitimos, lo consentimos e incluso lo asistimos y mantuvimos aquella situación, sea cual fuera la causa, el salmista tiene una cosa clara, y es que él puede clamar a Dios, y que Dios es un Dios que hace justicia. Pero fíjate bien, no es que está esperando que el ser humano se equivoque para venir y castigarle con un palo y golpearlo, no, o que esté esperando que el ser humano venga y se autocastigue, no, tampoco. Está esperando que el ser humano ponga su confianza en él. Imagínate, volvamos al ejemplo de aquel niño. El niño pues vino y hizo lo que no debía, comió helado, se enfermó, le duele su garganta, llega el día siguiente. ¿Qué es lo que hace el niño? Bueno, pide ayuda, porque él solo no puede resolver la situación. Pues así es Dios, está esperando que pidamos ayuda. Y podrás decir, ¿y no lo sabe Dios? Sí, pero al menos que estés convencido de que lo que hiciste está mal y te perjudica, pues si él viene y pues te perdona y te ayuda, como premiándote la mala acción que hiciste, venimos y caemos en un condicionamiento en el cual pues vamos a actuar sin niveles de responsabilidad, sin niveles de autocuidado. Oye, déjame decirte, algo que muchas veces no nos gusta reconocer es que somos responsables de nuestra vida, que estamos a cargo de nuestro autocuidado. Y ciertamente en este versículo, a pesar del clamor apremiante del salmista, confiaba en que Dios le respondería de manera justa a su favor. ¿Y por qué confiaba en esto? Bueno, ciertamente confiaba porque el hecho es de que el salmista sabía que cuando el ser humano reconoce su incapacidad y busca a Dios, lo vamos a ver más adelante, Dios tiene misericordia. Porque aún dice, en ese mismo versículo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
¿A qué se refiere con esto? Bueno, hace referencia a que en el pasado también ha sido ayudado por Dios. Hace referencia a que no es la primera vez que se encuentra en un problema y que no tiene solución o es muy difícil la solución y que con un poco de desesperación clama a Dios. El salmista hace referencia a que ya en otras ocasiones, y tú quizás en este momento tengas un problema, no sé si tu problema sea financiero, no sé si tu problema sea legal, no sé si tu problema sea una crisis familiar o alguna situación la cual tú ya no puedes controlar, pero independientemente de cuál sea tu problema, cuál sea la causa porque tú te sientas ahorita preocupado o abatido, cuál sea el pensamiento que no te deja dormir por las noches, o cuál sea la situación o conflicto el cual estés atravesando, independientemente de todo eso, déjame decirte, Dios está interesado en ayudarte. Y tú habrás experimentado quizás en el pasado algún problema que también creías que era muy grande, pero que hubo una solución, hubo una salida, hubo una manera en la cual tú pudiste venir y encontrar un espacio. Déjame decirte, todo lo bueno viene de Dios. Pero en este momento tu crisis sea grande. Recuerda, así como Dios en el pasado te ha ayudado, te puede ayudar en esta ocasión. Dice la palabra que en muchas ocasiones Dios ayudó a David y le sacó de la angustia. Y quizás en esta hora tú estás en una prueba, tú estás en una tribulación, en una situación muy grande. Pues recuerda que tú que conoces de las cosas de Dios, en otras ocasiones Dios te ha ayudado. Recuerda tú que estás bien emproblemado, que ciertamente Dios ha tenido misericordia de tu vida en otras ocasiones. Considera que las pruebas y tribulaciones debemos verlas como un desafío en nuestras vidas. Un desafío, ¿por qué? Porque es un desafío en nuestra formación para llegar a ser personas de éxito que puedan disfrutar el amor de Dios y su perfecta paz. Las pruebas y tribulaciones que hoy estamos encontrando, las aflicciones que hoy estamos encontrando, los problemas que hoy estamos atravesando, ciertamente vas a encontrar alivio en las manos de Dios. Si nosotros enfrentamos y ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestra comprensión y capacidad de enfrentar las crisis se va a ver muy afectada. Porque el salmista dice también: ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sabes? Te quiero hacer un comentario. Muchas veces el estilo clásico nuestro referente a cosas como la oración es, bueno, hay un diario vivir en el cual nos desenvolvemos, en el cual surgen necesidades, pero yo lo puedo afrontar. Yo puedo ver cómo resolver. Y vamos por el diario vivir acomodándonos a lo que dé el día. Pero ¿qué pasa? Es acomodarse a lo que dé el día. Nos hace débiles ante situaciones que han de venir después, que han de venir crisis más serias. Porque otro panorama es cuando ya vienen los problemas más serios, cuando ya vienen las necesidades y que decimos nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer algo drástico para enfrentar este problema, esta crisis, porque sí, nos está generando una situación bastante compleja, bastante difícil. Y bueno, cuando vienen los problemas, es lo clásico de que tratamos de dar lo mejor de nosotros, hacer el mayor esfuerzo para salir adelante de la crisis. Pero, ¿qué pasa cuando vienen situaciones más graves? Cuando vienen pruebas y tribulaciones. ¿Qué pasa cuando enfrentamos pérdidas? ¿Qué pasa cuando enfrentamos una crisis que es tal que no nos deja dormir? ¿Qué pasa cuando estás enfrentando una crisis porque no sabes qué hacer con un hijo que te desobedece? ¿O no sabes qué hacer con una situación financiera, legal? ¿Qué pasa cuando la vida trae
nos presenta crisis en las cuales parece que no hay esperanza. Bueno, ante esas necesidades, por lo general, empezamos a tomar la determinación de orar, de pedirle a Dios, y consideramos tomar en cuenta a Dios. Pero el ideal, mi estimado, el ideal que Dios quiere recordarte a través de este programa, primero es que Él te ama, es que Él está muy interesado en tu vida, es que Él está muy interesado en que tú salgas adelante, que tú prosperes. Pero ante el diario vivir hay una receta que debería ser la misma para el día a día. ¿Y cuál es esa receta? Bueno, es que ante el diario vivir deberíamos de poner un pequeño tiempo de oración. Ante el diario vivir tendríamos que poner un pequeño tiempo también de lectura de cosas positivas, de buenos pensamientos, que la mayoría los podemos encontrar en la palabra de Dios. Ante el diario vivir, ante las situaciones más simples y elementales de la vida, despertarse cada día, debemos de tomar un tiempo para orar, leer la palabra, y luego de hacer esto, decidir a esforzarnos, decidirnos a hacer algo relevante con nuestra vida, a que no va a ser lo que la vida va deparando, lo que la vida traiga, no, va a ser una condición de esfuerzo, una condición en la que vamos a tratar de hacer más de lo que hacen los demás, porque es cuando hacemos esto que viene la fortaleza a nuestra vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú mantienes esto desde la base, cuando vengan los problemas, esto se ha vuelto un hábito. Cuando vengan los problemas, tú ya tienes el hábito de orar, pues pones un poco más de intensidad en la oración. Tú ya tienes el hábito de considerar los pensamientos de Dios, oír de la palabra de Dios, pues la lectura de la Biblia es más fácil. Cuando vienen los problemas más serios de la vida, tú ya estás acostumbrado a esforzarte, entonces vienes aplicando la misma dosis, te va volviendo un hábito. Y eso va templando, y ahí vienen las pruebas y tribulaciones. Tú a través de toda esta consideración, a través de esta meditación de la palabra, esta oración, tú, ¿qué vas haciendo? Vas teniendo más comprensión y capacidad espiritual, y en tu mente más entendimiento, porque ya te habías habituado al hecho de saber que la vida es difícil, que la vida te ha de lanzar golpes, que la vida te ha de poner en conflictos grandes, y muchas veces vas a tener que elegir entre hacer lo correcto y no hacerlo. Pero como tú tienes una base, un hábito en el que incluyes la oración como base, y luego vas con la lectura bíblica, luego vas con la costumbre de esforzarte siempre al máximo, tú vienes y es más fácil enfrentar los problemas. Es más fácil, y cuando vienen esas pruebas y tribulaciones, tú estás más cimentado ¿en qué? En poner tu confianza en Dios. Y por eso es que el salmista viene y dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. Porque acá es algo que es muy bonito considerarlo. ¿Y sabes qué es? Que Dios es misericordioso para aquellos que invocan, para aquellos que le claman, para aquellos que le piden. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y pides a Dios misericordia, primeramente, fíjate, todo es bonito pensar en todo lo que implica. Bueno, tú estás reconociendo varias cosas. Primero, que has tomado malas decisiones, pero que estás poniendo tu confianza en Dios. Tú estás reconociendo de que posiblemente tu estado o condición actual es producto del poco esfuerzo que has hecho en la vida cotidiana ante los problemas, y ahora poco esfuerzo ante las pruebas y tribulaciones, que tu barca ha sido ahí que va en el mar y llevada por las olas del mar de un lado a otro. Cuando tú vienes y pides a Dios misericordia, tú estás reconociendo esto. Pero sabes, la misericordia es un concepto que en la Biblia es muy bonito, porque significa que aún siendo culpable, se está pidiendo que no tomen en cuenta nuestra justa responsabilidad. Se está pidiendo que, a pesar de que, cuando decía: Dios mío, ten misericordia de mí, posiblemente esté ahí por malas decisiones, pero se está pidiendo que, a pesar de esas malas decisiones, haya una respuesta, hay una redención, un perdón. Oye,
Tú quizás en ese momento estás en una crisis y tú no te has perdonado ni a ti mismo. Y tú quizás estás en un problema y tú sientes que simple y sencillamente te es prácticamente imposible perdonarte por la mala decisión que tomaste. Déjame decirte, Dios te ama y Dios quiere tener misericordia de tu vida, pero Él se interesa en que tú le pidas a Él y que le digas: ten misericordia de mí. Dios está interesado en tu bien, pero hay una porción de la palabra que me sirve para explicar mejor esto, y es: Dios honra a los que le honran. Si tú pides a Dios misericordia, tú estás reconociendo que Él puede perdonarte y a pesar de tu crisis, Él puede tener misericordia de tu vida. Oye, si tú pides a Dios misericordia, Él puede consolarte. Dice la palabra que cuando la persona pone su confianza en Dios, no va a ser avergonzada. ¿Por qué? Porque cuando la persona pone su confianza en Dios en la oración y clama misericordia, está reconociendo a Dios como el juez justo. Se está reconociendo como el culpable que no tiene mérito en él, pero que a pesar de no tener mérito, está interesado en que Dios haga misericordia, es decir, que le perdone y que le conceda aquella petición. ¿Cuál es tu petición este día? ¿Qué necesitas este día? Oye, no importa cuán grande sea tu necesidad, si pones tu confianza en Dios, Él te puede perdonar, Él te puede ayudar, porque Él te ama. Para Dios eres muy importante. Quizás nadie te ha dicho este día: te amo, pero déjame decirte, de parte de Dios, Dios te ama. El Señor te dice: te amo, estoy interesado en tu vida, estoy interesado en ayudarte en esta crisis, estoy interesado en ayudarte a enfrentar este problema, que no lo hagas solo, que no lo hagas sola, pero es necesario que clames misericordia, es necesario que le expreses que le reconoces como juez justo, como Dios. Porque cuando tú hagas eso, Él te va a escuchar, Él te va a responder, Él va a obrar en justicia, concediéndote misericordia, concediéndote el bien a pesar de que merezcas el mal, concediéndote la libertad a pesar de que merezcas la cárcel. Hoy, porque fíjate, los que confían en Dios no son avergonzados. Y es bueno saberlo, porque otra de las cosas, cuando tú pones la confianza en Dios, y digo esto para aquellos que la vida parece que se ha vuelto irreversible, para aquellos que parece que el problema ya no tiene solución, para aquellos que han enfrentado la pérdida de un ser querido, para aquellos que han enfrentado un derrumbe financiero, para aquellos que han enfrentado un problema familiar, se ha roto la familia, han habido situaciones. Oye, si tú pones tu confianza en Dios, ¿sabes qué va a pasar? Primero, algo que sobrepasa todo entendimiento. Él te va a dar paz en medio de la prueba. Si tú pones tu confianza en Dios, ¿sabes qué va a ocurrir? Que aquellos problemas, aquellas crisis que no han terminado mal aún, pero que se ve que van a terminar mal, si tú pones tu confianza en Dios, de alguna manera que humanamente no se puede comprender, que humanamente no se puede entender, que humanamente no vamos a poder explicar, hay una palabra en Romanos 8:28 que se va a volver una realidad en tu vida. Porque esa palabra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Déjame decirte, el amor es un producto de una comunicación, de una relación que se va estrechando con el tiempo. Oye, si tú en este día estás clamando misericordia, si tú en este día estás en una crisis, en un problema, estás ante una pérdida, te recomiendo: pon tu confianza en Dios. Empieza aquella relación. Empieza cada día, cuando te levantes, cuando te despiertas, a decirle: Señor, aquí voy, te necesito, ayúdame. Dios no tiene interés en un montón de palabras, pero
que sean sinceras. Y si tú pues tienes más palabras y tú le describes tu problema, tus sentimientos, Él te escucha. Y cuando menos vengas a sentir, porque la vida es así, tú siembras y cosechas, Dios ha dejado esa ley natural, cuando menos vengas a sentir, así como tú estabas expresando esos sentimientos, esas dudas, esas preocupaciones a Dios, cuando menos vengas a sentir, Dios de alguna manera te va a expresar ese amor, esa calidez, ese afecto. Vas a sentir que la vida vale la pena ser vivida y que a pesar de la pérdida y de la crisis, puedes seguir adelante. Recuerda, como tics y pensamientos bíblicos, respetamos, apreciamos tu opinión y lo único que te queremos llevar es aquel consejo de la palabra de Dios. Y el consejo en este día es: toma en cuenta a Dios en tu vida. Toma en cuenta, recuerda lo que el salmista decía, tú lo puedes decir. El salmista decía: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y él aún reconoce, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y hoy mi oración. Oye, todo empieza con un paso muy bonito, muy sencillo: orar. Tú le vas agregando un poco de lectura y a través de la lectura de los salmos, Dios te va a hablar. Vas a ver donde Dios te dice: te amo, estoy pensando en ti, estoy interesado que prospere. Vas a recibir guía para tomar buenas decisiones. Y cuando todo esto vaya pasando, esta relación se vaya estrechando, ¿sabes qué va a ocurrir? Te vas a sentir mejor. ¿Sabes qué va a ocurrir? Vas a hallar dirección, propósito, sentido en tu vida. ¿Sabes qué va a ocurrir? Dios te va a llevar al punto de que tú te plantees y te digas: bueno, ¿cuál es mi meta en esta vida? ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar? De la mano con Dios. Dios te va a llevar a esa reflexión, porque luego, de repente, ante esos objetivos que tú vas a estar reflexionando qué es lo que quieres de la vida, vas a poder establecer un tiempo para alcanzarlos. Y con la receta que te dimos, orar, leer la palabra, esforzarte, aunque ahora no lo puedas concebir, pero con esa receta, después de un tiempo, vas a tener metas, vas a tener objetivos, vas a tener la fuerza para tratar de alcanzarlos, y sabes qué va a pasar. De aquí a un tiempo, quizás nunca tengamos la oportunidad de encontrarnos, pero que así fuera algún día, vas a tener sueños, vas a tener cosas que se van dando, que se van cumpliendo, y vas a poder ver: bueno, me había planteado el objetivo de estudiar inglés hasta nivel avanzado en 2 años, ya lo logré. Y vas a ver otros objetivos, y si lo pones en papel, vas a tener una lista de las cosas que vas a ir viendo que Dios te va concediendo. Y ¿sabes qué? Tú vas a llegar al punto, déjame decirte, vas a llegar al punto que vas a ver aquello que habías planeado para tu vida, y vas a poder darle seguimiento, y vas a llegar a pensar: bueno, estos son los metas y objetivos que yo tenía en el 2024. Después de ese día empezar a aplicarme y esforzarme por la comunión con Dios, pero ahora tengo esta otra meta, este otro objetivo, y lo vas a agregar y vas a hacer tal vez una nueva lista. Pero ¿sabes qué? Tu vida diaria va a ser maravillosa. Vas a sentir que cada día ha valido la pena. No vas a tener arrepentimientos de lo que no hiciste. ¿Por qué? Porque tomaste en cuenta a Dios. Porque como el salmista, oraste y empezaste esa relación especial con el Creador. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Vamos a ir terminando ese live. Te agradecemos por haber estado en contacto, por haber estado atendiendo pues a esta oportunidad.
Te invitamos la próxima semana aquí en Pensamientos Bíblicos. Recuerda que también estamos en YouTube, en Instagram, estamos en varias redes sociales, así que te esperamos, te invitamos a seguir nuestros cortos, nuestros videos, y pues ha sido un placer, encantado de tenerte por acá. Nos vemos la próxima semana, siempre esperamos contar contigo.